Pues muy buenos días, una vez más, muchas gracias. Estamos iniciando la semana y todavía con la vibración esta del inicio, no tan solo de la trecena, sino del ciclo de 260, ahora ya estando en el número 3 y correspondiente también al tercer signo. Obviamente, como vamos empezando, pues va a corresponder esta parte. Y bueno, pues vamos a arrancar a este análisis. En un día Jay Cali, por lo que lo mismo es tres casa, hablando precisamente de esa cueva, de ese recipiente, de ese templo que viene directamente ligado, pues prácticamente al cuerpo que es nuestro recipiente de conciencia, nuestro cuerpo. Vamos a estar analizando en esta trecena Sesipactli, donde esa energía ígnea, esa energía primigenia o primordial, como también se le conoce, pues va a arrancar, iniciar esos proyectos, esa proyección hacia el crecimiento. Y pues me permito agradecerle a la maestra Lili y a maestro Rolando, y por supuesto a cederle la palabra de los controles a nuestro querido hermano Gerardo Ingram, mientras ustedes que nos siguen en Facebook comparten allí en sus muros, en sus grupos, y invitan y difunden esta forma también de vivir el Tonalpohualli. Muy buenos días. Excelente, Gastón. Muchas gracias por la bienvenida, por la introducción. Bienvenidos todos en Zoom, en Facebook. Y sí, ciertamente nos encontramos en la tercera, apenas el tercer tonali de esta trecena Sesipactli, que es la que le da inicio al conteo de 260 tonalis, al Tonalpohualli. Y que bueno, en pantalla estamos viendo precisamente la imagen que acompaña a la trecena completa, y nos encontramos justo debajo precisamente de la ofrenda que tiene aquí el señor Tonacatecuhtli, el patrón de esa trecena, que es prácticamente el señor que representa el inicio de todo. Él es parte de la dualidad primigenia que lo rige todo, que lo crea todo. Así que todas las ideas y digamos que el ámbito de influencia y todo lo que esa trecena nos va a transmitir es precisamente en el sentido de un inicio, una generación, una creación, algo nuevo, algo que se está creando, que se está gestando precisamente. Nos encontramos en el contexto de las primeras dos láminas del Tonalamatl en el Borgia, nos encontramos exactamente en esta posición. Es decir, hemos recorrido apenas 2 días, 2 tonalis. Aquí lo vemos, estamos apenas empezando este conteo y nos encontramos exactamente en la tercera posición, que son las imágenes que vamos a analizar el día de hoy. Entonces nos toca Jay Cali, ¿sí? 3 casa. Este glifo Cali, que representa al templo, representa a una casa, ¿sí? Una casa, por decirlo de manera coloquial. En realidad estamos viendo un templo. Esto es lo más importante. Y como comentaba Gastón, ya nos comentaba hace un minuto, este Cali, este templo, representa la cueva primigenia, la cueva que está en el cerro. Es decir, la cueva es la entrada y salida, ¿sí? Al cerro. La entrada para los seres humanos y los animales, en algunos momentos también fue resguardo de las personas, fue precisamente la primera habitación, la primera casa que tuvo el ser humano, fue la cueva, y también es la salida del agua. Entonces, el Cali representa esta cueva que está dentro del cerro y que constituye el acceso al Mictlán, ¿sí? Eso es lo interesante, es decir, todos los templos que existen de origen tienen esta simbología. Están representando la cueva, que era el lugar primigenio y el lugar por excelencia donde se llevaban a cabo las ofrendas y la ritualidad. Bueno, pues entonces, a la hora de crear ciudades, a la hora de crear poblaciones, traen el cerro, se traen el cerro y se traen la cueva.
precisamente a la ciudad para poder precisamente llevar a cabo esta ritualidad ahora dentro del ámbito pues, de los pueblos, de las ciudades. Esa es la función que tenían estos templos. Recordemos que los basamentos, los teocalis, precisamente, tienen esta función como de un cerro, precisamente. Y en muchas ocasiones hemos visto en varios sitios arqueológicos cómo las pirámides principales, los basamentos principales, reflejan el entorno y de alguna manera están pareados o están visualmente incluso colocados frente o detrás de un cerro verdadero, de un cerro más lejano. Entonces, bueno, pues esa es la idea, ¿no? de las construcciones, emular este tipo de cuestiones de la naturaleza y traerlo precisamente a la ciudad. Entonces, la casa particularmente es esto lo que representa. Al mismo tiempo, también representa, evidentemente, nuestro cuerpo, como decía Gastón, ¿no? Que es el depósito donde se resguarda nuestro ser, nuestra esencia, está resguardada precisamente en este vehículo, en este cuerpo, que también puede estar representado precisamente por Cali, por esta casa, que vale la pena mencionarlo, corresponde al Cihuatlampa, corresponde a los glifos que corresponden al poniente, al lugar, perdón, sí, el sitio de las mujeres, precisamente, el lugar por donde se pone el sol y que le corresponde el color negro. Bueno, pues precisamente Cali, este templo, esta casa, esta cueva, está regida precisamente por el señor Tepeyolotli, ¿sí? Aquí vemos a Tepeyolotl o Tepeyolotli, como también se le conoce, eh, que es el señor precisamente de las cuevas. Este numen en forma de jaguar, que en realidad es una advocación del señor Tezcatlipoca, que, bueno, pues está en una de sus formas nahuálicas, digamos, está convertido en este animal, en este ocelote, en este felino, que representa a la cueva en sí, pero también representa los sonidos, los ecos de la cueva, el rugido del trueno, el señor de los animales y el guardián precisamente de las cuevas. Tepeyoloctli es todo esto y está siempre asociado a las cuevas y también asociado a los calis, a los templos. Rolando, Lili. Pues, en primer lugar, recordar un poco la historia de esta advocación, porque tiene que ver con el segundo sol de la Tierra. Cuando el segundo sol de la Tierra era precisamente Tezcatlipoca, se convirtió en sol e iluminaba, y era hermoso, y era radiante. Y entonces dicen por ahí, la historia, dice el mito, que ocurrió un día que su hermano Quetzalcóatl sintió como una envidia por ahí hacia él, y le lanzó un golpe y lo tiró del cielo donde brillaba, y entonces Tezcatlipoca cayó en el mar, y al caer en el mar se convirtió en ese ocelote y salió del mar y lanzó un alarido tan fuerte que ese alarido se metió por todas las barrancas, por todas las cuevas. Y desde entonces, bueno, y además estaba tan enojado por lo que ocurrió y tan frustrado por lo que ocurrió que devoró a aquella humanidad. Eso, bueno, eso cuenta el mito, hay que deconstruirlo. Pero más allá de eso, pues sí, tiene toda esta simbología, precisamente esta presencia de Tezcatlipoca tan peculiar. Es un ser 100% guerrero, el ocelote, ¿no? Es un ser 100% guerrero. Y recordemos que Tezcatlipoca también es un guerrero arquetípico. Entonces, pues tiene todas estas relaciones con la montaña, con la barranca, con el eco que se produce en las montañas, y precisamente cuando se mete uno a un cañón y lanza uno un grito y retumba, pues tiene todo eso que ver. Me llama también mucho la atención la imagen que aparece en la parte de arriba de ese personaje que está ahí todo rojo, todo tonado, con unas varas en la mano, y que está, como alguna otra escena que hemos visto, está también ahí, pues, excretando, defecando, ¿no? Pero el producto no es así como lo imaginaríamos, color marrón, ¿no? Sino es más bien casi amarillo, casi dorado, el cuitlatl, Dorado, ¿no? sí. Así es, y a la vez está conectada con el conejo, con la luna
y con esos huesos que también me hacen pensar mucho en el sustrato, 100% en el sustrato. Entonces, pues todo esto es como que nos va nuevamente planteando el camino que hemos seguido, no lo hemos perdido, ¿no? Tenemos un sustrato iniciático, que era el señor de la carne, Tonacatecutli, y ese sustrato sigue estando presente, pero en este caso, si hay que ponerse en el Cali, pues yo creo que representa eso que está guardado, eso que resguarda y que es sobre todo en parte también el cuerpo físico, en parte también nuestra propia casa, ¿no? Porque dicen que la casa es un reflejo nuestro, ¿no? Hay que ver el espacio en el que habitamos para darnos cuenta un poco cómo está nuestra mente. Si acumulamos cosas, pues también la mente a lo mejor anda acumulando cosas, y si tenemos un espacio despejado, pues a lo mejor nuestra mente también lo está. Entonces, sí hay de alguna forma un reflejo. Recordemos, como muchas veces nos ha dicho Lili, el exterior nos refleja, ¿no? Las personas que nos rodean nos reflejan, y me imagino que también hay un reflejo ahí. Entonces creo que así como vemos el Petlacali ahí entre las piernas de Tonacatecutli al inicio de la trecena, que está resguardado algo ahí, pues en este caso estamos viendo el Cali, ¿no? El Cali, ahí está el Petlacali y también ahí está el Cali, ese Cali en fuego con la serpiente, en un proceso creativo, porque esos dos seres que tú bien decías están dentro de ese Cali, están creando, están en un proceso, están en una parte de una abstracción, pero están creando. Entonces yo creo que este Cali de hoy es un Cali excesivamente iniciático y creador. Entonces, pues estamos ya totalmente listos. Y además, para terminar, recordaría, ¿no?, todos estos Calis que están en cada uno de los rumbos, en las láminas de rumbos del Borgia, y me acordaba mucho de ese Cali tan solar del oriente. Eh, es un Cali que tiene unas flores, el del poniente, y un corazón ahí saliendo, en fin, todos estos Calis tan maravillosos que nos hacen evocar tantas cosas, y sobre todo que nos hacen pensar en la variedad de apropiaciones que podemos tener de esos Cali y convertirnos en nosotros. Entonces, si yo me apropio de ese Cali y del Cali de hoy, es totalmente creativo. Esa dualidad creadora que estoy viendo ahí está aquí, ahorita, está dentro, y hoy hay que aprovecharla. Así es, Rolando, muchas gracias. Y otra idea que está implícita en esa cuestión, precisamente las cuevas son la oscuridad. Recordemos que dentro de las cuevas lo que hay es la oscuridad precisamente. Esta oscuridad que también está relacionada evidentemente con la parte nocturna, con el Mictlán, con toda la oscuridad en general y la noche, están representadas en la piel de Ocelotl, en la piel de Peyoloctli. ¿Sí? Sabemos que su piel es color amarillo, color naranja, con manchas negras. Bueno, si lo imaginamos en negativo, podemos imaginar el cielo nocturno, el cielo oscuro, precisamente con estas estrellas colgando del cielo. Entonces, este Peyoloctli también está relacionado, y también el ocelote como animal también tiene su relación muy directa con la noche, con la oscuridad. Las cuevas que están en las montañas, ¿no? Dice Alfredo López Austin, son el monte sagrado, el lugar en donde el tiempo-espacio del hombre y el tiempo-espacio del mito se hacen posibles, son los portales. Es la forma que el hombre encuentra de conectar con los grandes númenes, con la gran fuerza creadora. Y esos espacios los vemos emulados en el útero femenino, por ejemplo, o el gran útero de la tierra, que sería esa cueva, en donde también se gesta todo lo que puede ser posible en este plano. Pero sobre todo es el deseo de poder conectar con eso que asumimos que nos da lo que hablábamos ayer, la carne, el cuerpo, el aliento de vida. Entonces, conectar con todas esas fuerzas que concebimos en nuestra mente, que es otra cueva, por decirlo así, en donde se gestan nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que somos, porque cuando el hombre concibe fuertemente una idea, es capaz de proyectarla, de generarla, de hacerla posible. Y el Cali que vemos aquí, pues representa precisamente eso. Incluso explicaba en uno de sus libros el maestro López Austin que los niveles que tienen los Calis
también representan ese ascenso del hombre en su trabajo espiritual. Y es ahí donde él ofrenda y donde él recibe los dones que asume de esas grandes fuerzas. Entonces son las representaciones de esos portales de este mundo a aquel ultramundo y viceversa. Entonces son muy importantes, y si nosotros nos asumimos como esos receptáculos o esos espacios en donde esas fuerzas confluyen, pues debemos ser muy cuidadosos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de cómo nos nutrimos y lo que pensamos. Así es, tenemos que cuidar del cuerpo como bien lo dices, como un receptáculo que contiene nuestra esencia, así como sagrado es la cueva y como vehículo para conectarse con lo divino y con lo desconocido, Ajá. también nuestro cuerpo juega Y ese ahorita que papel. mencionabas a los celote, pues recordar que, por ejemplo, los olmecas tienen representaciones de esa gran cueva a través de las fauces del ocelote, ¿no? La entrada es una fauce de ocelote, porque pues él está representando también a la cueva, esa nocturnidad, esta ferocidad que también a veces la cueva nos representa, porque nos va a tragar, nos va a permitir esa conexión con el ultramundo. Entonces, todo el ocelote pues representa la nocturnidad, ¿no? Las estrellas, como dices muy bien, su piel son eso, las estrellas. Muchas gracias. Y que justamente esa oscuridad y esa noche pues están presentes en esta lámina. Sabemos que no es un dato añadido o una coincidencia que aparezca ahí esa escena nocturna, esa noche coronada con la luna, con el conejo dentro, ¿sí? Una luna llena. Bien. Gastón. Sí, hay que observar también aquí los detalles de los TECPAD. Los TECPAD apuntando hacia dónde se direcciona, hacia dónde conectan. Llama la atención el TECPAD arriba del Kali, como si ese mismo receptáculo estuviera conectado de alguna forma con el cosmos. Y en analogía totalmente con esta vestidura de Tezcatlipoca, que prácticamente es Tepeyolo disfrazado en estas advocaciones representadas por el eco, el trueno. Es una forma muy natural, en donde se representa esta capacidad de percibir, como si la piel de este mismo ocelote estuviera conectado con todo. Por eso lo vemos en varias representaciones, rodeado de tecpa, rodeado inclusive como si fuera un erizo a veces, ¿no? que está totalmente con los tecpa hacia afuera, de una forma hasta radiante. Y el hecho de que venga ligada a la oscuridad es también una forma de decir que no necesariamente lo que está a la luz es lo que existe. Y de ahí pues se desprende toda esa nocturnidad, ¿no? Todo esta capacidad nocturna en donde se mueve, en donde se desenvuelve, ¿no? Incluso viene ligado también con esta nocturnidad a la noche y por ende a la luna. Quienes estén relacionados con el trabajo dentro de los sueños saben que en los días de luna llena de alguna forma hay una predisposición. Pareciera que la luna, además de la gravedad que ejerce sobre el agua, como que te jala también en la psique hacia ese cosmos, ¿no? Lo hemos representado aquí, como está rodeado de las estrellas, la luna, y que el hombre que está aquí totalmente consciente y tonado, está bajo las aguas, ¿no? Y cada que nosotros veamos las aguas, pues esa profundidad, además de relacionarse con las emociones, pues se relaciona también con la navegación en el oscuro mar de conciencia. Entonces, pues de ahí la connotación
la connotación tanto de Tezcatlipoca, el jaguar, a todo ese trabajo onírico que inicia, como al principio estaba comentando, inicia en el trabajo interno, en ese Tecpar, en ese cuerpo conectado con el cosmos. Entonces, por lo menos para Cali, ahorita, antes de seguir con los demás, la demás simbología, pues aparentemente es un rumbo, más bien es un glifo muy físico, pero el hecho de estar apostado hacia el poniente, entonces ya nos da una amplitud de posibilidades de cómo utilizar ese receptáculo, no tan solo en este plano. Muchas gracias, Gastón. Sí, pues muy rica la simbología alrededor de lo que es Cali, el templo, de la casa, del habitáculo, de la cueva, y con Tepeyoloctli como patrón. Datos que vamos a combinar y que vamos a completar para la lectura plena del Tonali, ¿sí? Vamos a ver el otro componente del binomio de la coordenada de hoy, que es J o EI, como también a veces se le nombra al número 3, al numeral 3. El numeral 3 es el número del equilibrio, el número de la sangre y de la fluidez. Recordemos que ayer estábamos precisamente platicando sobre el 2. El 2 como cuando se une, ¿sí? Cuando se une para complementarse, su resultado es precisamente un tercero, una tercera, un tercer ente. En este caso aquí está el 3, precisamente representando ese equilibrio entre estas dos fuerzas, justamente. ¿Sí? Entonces, como les decía, es también la representación de la fluidez y de la sangre, ¿sí? Es muy importante este detalle. Y también por metonimia, al parecer un poco contradictorio, pero ya vimos que agua y fuego siempre van a estar en equilibrio y relacionadas, también representa a las piedras precisamente del fogón, que siempre son 3 las piedras principales del fogón, precisamente donde se genera este calor, donde se genera el fuego, donde se colocan precisamente las ollas y todo lo que va a ser calentado. Es algo muy importante y que siempre va en número de 3. También está presente aquí la simbología a través del número Y. Evidentemente también, como mencionábamos, al representar la fluidez y el equilibrio, la fluidez también está relacionada con Chalchutlicue y con el agua, lo cual también es uno de sus símbolos asociados. Precisamente tiene asociaciones con Chalchutlicue y todas las cuestiones que tienen que ver con el agua y la fluidez. Así que J, el numeral 3, es un numeral pues muy importante, muy poderoso y que sabemos que luego va a aparecer duplicado y triplicado a lo largo de la trecena, lo cual va a potenciar precisamente su fuerza, la va a incrementar, la va a potenciar a través de la duplicación en el número 6 y luego la triplicación en el número 9 y luego hasta llegar al número 12, ¿no? Donde se cuadriplica de alguna manera estas cualidades. Y bueno, pues ahí está el número Y, que a nivel humano pues representa esta fluidez que ya mencionábamos, la sensibilidad, el equilibrio y la pasión. Son las cualidades que podemos mencionar alrededor de la simbología del número 3, que claro van a estar reforzadas y representadas también, como mencionaba, en la señora Chalchutlicue, que es la señora del numeral. Aquí veíamos lo que comentábamos, el equilibrio entre el fuego y el agua, una vez más, un número que tiene en su simbología al fuego, que también está regido por la señora Chalchutlicue, por el agua. En la primera vez que a lo largo de esta nueva lectura del Tonalpohualli, esta nueva cuenta, nos vamos a encontrar precisamente con esta serie de combinaciones que equilibran y que armonizan el agua con el fuego, ¿no? Es muy interesante esta idea y que nos vamos a encontrar de manera reiterada a lo largo de los siguientes tonalis. Ya lo estaremos mencionando y poniendo énfasis en ello, porque eso nos da una idea muy clara de cómo concebían el universo, la naturaleza, y cómo siempre concebían también este equilibrio de fuerzas,
¿sí? Aparentemente opuestas, que vemos que no son opuestas, son complementarias. Entonces la señora Chalchitlicue de la falda de Jades, la señora que representa y que se reparte con Tlaloc toda la regencia de todo lo que tiene que ver con el agua y con el sistema que le da vida, digamos, a toda la naturaleza. Porque sabemos que el agua no solamente es un fluido, es lo que posibilita la vida, ¿sí? Es uno de los elementos primordiales de la vida y que todo este sistema que tiene que ver con el agua, inclusive, por ejemplo, los fluidos corporales también están regidos por Chalchitlicue, ¿sí? Así que no solamente, por eso decíamos que el Yei, el 3 también tiene que ver con la sangre, que por cierto sangre es Yestli, ¿no? Yestli. Precisamente tiene en su composición la palabra, tiene precisamente el vocablo del número 3. Entonces, bueno, Chalchitlicue, aquí está representada, ¿sí? Que es la señora del numeral 3. El otro acompañante del numeral 3 va a ser el Tloctli, el gavilán, esta avecilla rapaz de tamaño pequeño, que también aquí vemos esa cualidad que mencionaba Gastón hace unos minutos acerca de Tepeyoloctli, con su piel erizada, toda ella de tecpats. Bueno, pues aquí es esta ave con su plumaje erizado de tecpat, que sabemos que está colocado ahí porque le está dando esta cualidad de ave cazadora, de ave rapaz, ¿sí? Esta peligrosidad y esta capacidad que tiene esta ave de ataque, de cazadora, está precisamente representada también a través de esa serie de tecpats alrededor de todo su plumaje, alrededor de todo su cuerpo, al igual que Tepeyoloctli en la escena de patrón del glifo Cali. Pues la tarea del número de la serie del Cihuatlampa dentro de esta trecena de que corresponde al rumbo Tlahuistlampa es muy importante porque vamos a tener para Cihuatlampa el 3, el 7 y el 11, números fundamentales, el número bisagra. Y ya veremos cómo se replica un cierto patrón cuando vayamos llegando a esos números, lo vamos a ir mencionando. Hay una relación que tiene el número 3 muy importante. Y voy a comenzar por esto. Hay suficientes indicios para pensar que esa constelación que nosotros hoy conocemos como el cinturón de Orión, bueno, la parte de Orión, que es el cinturón, que son tres estrellas perfectamente visibles en el cielo, eran conocidas antiguamente por los antiguos mexicanos como el Mamalhuatzli, que es precisamente el instrumento que sirve para encender fuego. Y son 3. Entonces ahí hay otra relación completamente directa del fuego. Así que podemos asumir de entrada que es un número completamente ígneo, ¿no? Tiene que ver con el fuego. Pero como bien dices, genera este balance a través de su acompañante. Precisamente está para eso, es su complemento, ese acompañante que es Chalchitlicue, que en este caso pues sí viene a dar completamente el soporte y la parte complementaria a esto. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es al entrar en contacto el fuego con el Cali, se producen varios fenómenos que hemos visto a lo largo del Tonalámatl y por supuesto a lo largo de todo la Moshli Borgia, y que es sin duda que, por ejemplo, tenemos como la imagen propia de la trecena, tenemos una casa que está teniendo una salida de fuego nocturno. Ahí prácticamente ya estamos viendo el fuego, estamos viendo también a Tepeyoloctli ahí, porque es todas esas vírgulas de humo que estamos viendo salir, algunas tienen incluso el color naranja y las motitas y hasta los ojos estelares, y están en la casa. O sea que hoy tenemos demasiado énfasis en eso. Y bueno, ya llegaremos a la imagen de pronóstico donde todavía se hace más enfático el cruce de estos elementos, pero por lo pronto lo dejaremos en el hecho de que fuego y casa van de la mano, totalmente de la mano. Esto que decías de las 3 piedras, ¿no? Yo le platicaba en otras ocasiones, cómo estas 3 piedras era donde se construía el fogón al interior de la casa, pero también cuando se hacen las excavaciones en sitios arqueológicos, debajo del fogón siempre hay un entierro de antepasados. Entonces, tenemos una serie de elementos con que construirnos en este día, que ya se van acumulando cada vez, agarrando más nitidez hacia dónde tenemos que apuntar, hacia dónde va el camino que nos está guiando este tonali.
Muchas gracias, Rolando. Sí, en esta narrativa que hemos venido analizando y llegamos al punto número 3, ayer hablábamos de, yo hacía énfasis en que ese aliento de vida que da Hécate, pues hace que ese receptáculo del tona, que es el corazón, pues empiece a latir, ¿no? Y él va a estar de manera perpetua latiendo todo el tiempo que nosotros estemos en este plano con conciencia. Y hoy nos presenta el número 3, que como bien decías, tiene que ver con el nombre de la sangre, la partícula, y pues ese corazón va a bombear esa sangre hacia todo el cuerpo. Entonces nos va a llegar esa esencia, ese tona a través de la sangre a todo donde estamos. Y además nuestra sangre, recordemos que está dentro de los mitos, es eso que ofrendamos porque es donde está contenida nuestra esencia. Y hoy nos lo recuerda este Kali, ese fuego interno que está ahí moviéndose, pues tenemos que cuidarlo. Y nos presenta con el número también a la señora Chalchutlicue, que es el agua. Entonces nos está poniendo en la cueva nocturna ahora la humedad. Ya tenemos el calor, la humedad, la oscuridad, como bien decía Rolando, muchos elementos con los que podemos trabajar para realmente hacer de este espacio, este receptáculo que somos, un lugar en el que podamos conectarnos. Y como bien decía Gastón, también tiene que ver con el mundo onírico, porque es esa cueva, ese es el portal, si lo asumimos así, es el portal. Y cuando nosotros ponemos la energía en reposo, pues podemos entendernos que entramos a ese espacio en donde nos conectamos. Y recordaba algo que dice Joseph Campbell, que pues es un mitólogo y escritor muy famoso sobre todo esto de la espiritualidad, y él dice, la misma cueva a la que tienes miedo muchas veces de entrar, resulta ser la fuente de lo que estás buscando. Entonces, que tengamos eso presente, porque podemos acceder ahí por las respuestas. Así es, ahí es donde acudían precisamente y siguen acudiendo a veces las personas en peregrinación y todos recordemos precisamente el santuario de Chalma, que es precisamente una cueva que desde los tiempos remotos hasta la fecha continúa siendo objeto de peregrinaciones y culto, precisamente es uno de los, bueno, no era el único, pero sí es uno de los que aún conservan esa función y esa idea que está presente a través de la ritualidad que se lleva a cabo en esos lugares. Muchas Sí, gracias, Lili. incluso en ese tipo de ritualidad se lleva todavía, se busca en las montañas las cuevas, cada localidad tiene su lugar en donde lleva sus ofrendas y todo el alimento que llevan y todas las flores pues la llevan en ofrenda a los númenes, ¿no? Y incluso dicen que esa ofrenda que depositan ahí, esos tamales, por ejemplo, van a perder su esencia, su sabor y todo porque los númenes van a alimentarse. Entonces es como un intercambio en la cueva que hace el hombre con esas fuerzas para obtener sus dones. Y Así todavía, sí, es. exactamente como dices, lo hacemos. Uh-huh. Sí, aún se hace, aún se realiza, porque son, como decíamos, los portales, los vehículos, lo que te conduce hacia el interior del cerro y por lo tanto a la oscuridad, a la noche y al Mictlán. Ajá. Siempre se le pide permiso, ¿no? Al dueño de la cueva también le pedimos permiso. A ese Así es, Tepeyolotl. al señor Tepeyolotl, efectivamente. Vamos a continuar comentando precisamente los acompañantes de la coordenada J. Cali, 3 casa, y el último de los números que va a estar acompañando a esta combinación es el Señor de la Noche, Tonatio, ¿sí? Curioso, el Señor de la Noche y está el Sol. Recordemos que el Sol no deja de existir por la noche, sencillamente se oculta y va hacia otro lado. En la antigüedad se decía precisamente que entraba al Mictlán, ¿sí? Y ahí permanecía durante la noche hasta que volvía a salir al otro día para seguir irradiando y tonando a todos los seres vivos. Pues aquí vemos al señor Tonatiuh justamente llevando a cabo una ofrenda, él mismo ofrendando precisamente en la cueva.
en el templo. Tonatiuh, el sol, ¿sí? Hoy tenemos muchas ideas alrededor de lo nocturno, de la cueva, del oscuro, de Tepeyoloctli, y de nueva Sí. cuenta un dato que equilibra y que armoniza estas cuestiones, precisamente con Tonatiuh, el sol, Y presente mira que, el día de hoy. ah, mira que ¿Sí? ahorita que presentas al sol, recuerdo también otra frase de Carl Gustav Jung que dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo Mm, que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Entonces aquí también lo vemos reflejado, ¿no? Ahí está ese sol recordándonos esa dualidad de la luz con la nocturnidad, el día y la noche, como son parte de una sola, pues de uno solo, aunque son duales, ¿no? Entonces el hombre se mueve en esos dos planos, ¿no? Se mueve en lo que él concibe como mundo y se mueve en el ultramundo, que sería ese Ilhuical, en donde está el Tlalocan, el Mictlan, y entonces estamos en constante movimiento de un paso de un espacio a otro, y aquí lo recordamos, bueno, yo se me hace presente, ahorita que me presentas a Tonatiuh, pues esas dos, y como bien dice el mito, él entra al Mictlán, ¿no? Así nosotros nos estamos moviendo constantemente entre esos dos planos, entonces debemos muchas, saber aprovecharlos. Ujú. así es, nos movemos siempre entre esos dos ámbitos, que en términos humanos podríamos hablar de vigilia y el mundo onírico, justamente cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, ¿no? Cuando estamos dormidos entramos al Mictlán. Nada más que todos los días despertamos hasta que un día pues ya no despertamos. Es el sueño Así. eterno del Mictlán. Ciertamente aquí de nueva cuenta el énfasis en el equilibrio entre las fuerzas. Aquí también es algo que hay que mencionarlo y hacerlo cada vez más consciente, que los conceptos siempre van a estar precisamente equilibrados, siempre armónicos, porque una cosa sin la otra no existe. No podemos percibir la luz si no existiera la oscuridad, y viceversa, no podemos percibir a la oscuridad si no existiera la luz, para darnos ese contraste que sabemos que ocurre, y también las ideas que pueden parecer opuestas siempre están en equilibrio porque siempre van de la mano una con la otra. No puede existir una sin la otra. Gastón. Sí, pues es esto que es una reiteración siempre, e incluso para la gente que nos comienza a seguir, pareciera desde el punto de vista contemporáneo algo que no tiene una relación concreta, un rumbo de agua con el fuego, ¿no? Pero es precisamente esta complementación, ¿no? Siempre el equilibrio, siempre el acompañante, ya sea del ave, del numeral, de cualquiera de todos, incluso de los detalles que encontramos tanto en las imágenes de Trecena como las particularidades de cada lectura, equilibran, ¿no? Equilibran. Aquí, pues prácticamente los vestigios de ese inicio ígneo, ¿no? Que, que aún quedan a este nivel 3. Eh, como bien ya lo han comentado los compañeros, el 3 ya es parte de la manifestación que concluirá el día de mañana. Ya observaremos eh, la parte manifiesta, ¿no? Ya cuando hayamos eh, transitado por estos 4 rumbos, y bueno, así como el inicio fue la chispa inicial, la primigenia, después el aire, cada vez se va solidificando más esa materia, ¿no? Cada vez se va solidificando, primero con el aire, hoy con el agua, mañana con la tierra, y ya cada vez que se hace más concreto toda esta combinación que siempre vamos a ver, y a veces hasta escondido detrás de los conceptos, todo este concepto del Atlachinoli, ¿no? El Atlachinoli que transforma, que está presente prácticamente con esa complementariedad. Y aquí pues podemos ver una relación directa con el Cali, ¿no? La ofrenda misma que no
nosotros no podemos dejar de lado en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, aquí las llamas, aquí, y eso también nos va a estar acompañando, ¿no? La ofrenda que para algunos podemos llamarle autosacrificio y otros prefieren llamarle ofrenda. La ofrenda que es el cuidado a nosotros mismos también, en este caso, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya es puntual ir pasando a las imágenes mánticas que nos van a hablar precisamente de esa tensión, ¿no? Bueno, para no adelantarnos más, yo creo que es justo ahorita, ya para escuchar a los compañeros y dar la opinión por la interpretación subjetiva final. Gracias, Gastón. Bien, pues pasamos entonces a las imágenes de pronóstico, justamente en la parte de abajo. Veníamos comentando cómo el primer día, en el día Sesipactli, el día que da inicio a la trecena, veíamos una escena donde un sacerdote danzaba sobre el agua, poniendo esa imagen de arriba, poniéndonos de manifiesto los instrumentos con los que vamos precisamente a transitar por todos estos tonalis para aprovecharlos. El día de ayer, eso como inicio, el día de ayer teníamos precisamente una encrucijada, donde veíamos que era importante una toma de decisión. Venimos del inicio, donde todo arranca, donde todo comienza, luego tomamos una decisión, es decir, tomamos un camino, tomamos una dirección específica. Ayer veíamos muy claro esto en el pronóstico, y bueno, hoy se trata de emprender ese camino cuya decisión fue tomada ayer. Decidimos qué dirección va a tomar nuestro esfuerzo, qué dirección va a tomar nuestra voluntad, en qué vamos a ocupar nuestro tono, nuestra energía vital, nuestro tiempo, nuestra vida. El día de hoy lo que vemos aquí es un hombre avanzando, un hombre caminando, un postecat, un caminante, un viajero, que emprende su viaje perfectamente pertrechado, todo bien ataviado, con su bastón ya listo para emprender el camino, inclusive portando este círculo dorado de que su cabeza donde emana una joya, donde emana precisamente un brillo muy importante. Entonces, este hombre podemos ver que es un hombre que está emprendiendo un camino y lo emprende pues con conciencia, ¿sí? No es simplemente un caminante, un explorador o un comerciante cualquiera, ¿no? Nos está mostrando precisamente una actitud ante estas ideas que ya vienen relacionándose precisamente con las anteriores tonalis y por lo tanto también con las anteriores imágenes mánticas, que como sabemos, si bien están aisladas por las líneas rojas que lo delimitan para decir que esto es lo que corresponde a este tonali, sabemos que hay una narrativa y una secuencialidad entre ellas, ¿sí? Hay una relación directa y que nos van llevando una a la siguiente y a la siguiente de manera muy lógica, y que ahí es donde está precisamente la clave del entendimiento de estas imágenes, que nos van proponiendo actitudes y en ocasiones acciones específicas que aluden precisamente a la vida cotidiana y al ser humano. Eso es lo interesante de estas imágenes. En la parte de arriba, por el contrario, y sabemos que también aquí el equilibrio siempre sucede, las imágenes a veces se complementan y a veces al parecer son contradictorias, pero al momento de estarlas analizando nos encontramos con que más que contradictorias equilibran y le dan peso a otras ideas para equilibrar precisamente esta lectura. Vemos al Kali justamente, ¿sí? Hoy que estamos en un día Kali, vemos a un templo precisamente siendo destruido, ¿sí? Está siendo destruido, está partiéndose por la mitad y derrumbándose hacia los lados, y aparte está emitiendo fuego, lenguas de fuego, es decir, está siendo destruido. ¿Por quién? Por el brazo del guerrero. Este brazo del guerrero, que como ya hemos mencionado varias ocasiones, para quienes nos ven por primera vez, es la parte por el todo. El brazo en representación del guerrero completo. No tenemos que ver a la persona completa con sus elementos de guerra para entender que lo que estamos viendo aquí es a un guerrero llevando a cabo esta acción de destrucción de esta casa.
Él porta en su mano dos elementos muy importantes. Por un lado, la flecha, que sabemos que representa a la guerra, al guerrero en particular, ¿sí? Como individuo, y también esta hacha, que sabemos que tiene que ver con la autoridad y con la justicia. Entonces él tiene los elementos de la justicia y de la guerra en su mano, y con ellos está llevando a cabo esta acción de destrucción del Cali. Hemos mencionado también que esta destrucción o este derrumbe ocurre de muchas formas a lo largo del Tonalámatl. Se muestran de diferentes maneras en varias partes, y entendemos que si el guerrero, con sus elementos de guerra y de justicia, está llevando a cabo esta destrucción, es un acto de voluntad, es un acto voluntario. O sea, no está destruyendo la casa como una cuestión que aluda a una cuestión de conquista o de destrucción deliberada, sino que más bien está aludiendo precisamente a que él mismo, de manera consciente, lleva a cabo ese derrumbe, esa destrucción, a propósito porque se está obligando a salir precisamente de ese resguardo. Recordemos que la casa también es el resguardo, es la protección, es a donde estamos seguros, a donde estamos calientes y donde estamos guarecidos de la intemperie, del sol y de la lluvia. O sea, por lo tanto, es un lugar de resguardo. Bueno, este resguardo, esta idea, también puede ser deliberadamente destruido para obligarnos a avanzar. A avanzar, que tiene que ver justamente con lo que estamos viendo allá abajo, ¿no? Hay que precisamente que romper de repente, romper una rutina, romper un hábito para poder avanzar. Entonces, este hábito, esta rutina, esto que ya está fijo y anquilosado, puede estar representado también por el Cali. Bueno, pues aquí vemos al guerrero destruyéndolo de manera deliberada para lograr y provocar una reacción y precisamente un movimiento. Él lo está provocando, no está esperando que la casa le caiga encima. Él la destruye porque necesita ese impulso y esa acción ritual también para poder avanzar, para poder pasar a lo que sigue y continuar con su camino. Pues indiscutiblemente hay muchas cosas que leer de estas imágenes, muchísimas. Primero me remitiría a algo que mencionabas en la parte de abajo y que también está presente en la parte de arriba, que es la secuencialidad de las imágenes. En la parte de abajo teníamos una secuencialidad que empezaba con el acto de ritualidad, con los punzones de autosacrificio, con la espina de maguey, posteriormente el cruce de caminos que nos lleva al viajero, al hombre que emprende el viaje. Pero en la parte de arriba también tenemos una secuencialidad, porque en la primera lámina, en la primera imagen mántica, en la primera fila que correspondió a Cecipactli, teníamos al hombre sentado en el Cali con la ofrenda, ofrendando el punzón de autosacrificio y la espina de maguey. En la segunda imagen teníamos una ofrenda que, como ayer lo mencionábamos, corresponde a la creación, al producto. O sea, yo tengo que cultivar el maíz, cosecharlo, prepararlo, cocinarlo y finalmente voy a tener un producto que es lo que estoy ofrendando y viene el descenso del quetzal. Y finalmente viene también en esta tercera imagen el Cali incendiado. Casi siempre yo creo que cuando pensamos en el Cali incendiado por la forma en la que nosotros vemos la vida a partir de nuestra cultura y nuestra civilización, pensamos en invasión, destrucción, caerle al enemigo para destruirlo y robarle, ¿no? No, no tiene nada que ver con eso. Simplemente estas dos imágenes yo las conectaría con dos cuestiones que están muy estudiadas y muy bien explicadas en la historia de Anáhuac. Y la primera es que las ciudades eran quemadas de una forma sistemática cada determinado tiempo. Hay amplia comprobación de todo ello, ¿no? Entonces, sabemos que esta era una práctica común y que se realizaba y que en este caso, conectada a ese contexto, nos está explicando precisamente eso, ¿no? No puedes avanzar, no puedes cambiar, no puedes transformar si no realizas la quema, pero está perfectamente complementada con la imagen de abajo que representa la otra parte que también está muy estudiada, que es la migración. Recordemos que todos los pueblos de la antigüedad, cuando dicen, no, pues es que Teotihuacán fue destruida y fue abandonada por... No.
se ha demostrado perfectamente que esa ciudad fue quemada, abandonada, sepultada antes de ser abandonada y provocó una migración, pero era algo sistemático, algo que se hacía. Entonces aquí tenemos esos dos puntos. No podemos iniciar ese emprendimiento que pensamos, que reflexionamos el día de ayer, donde teníamos necesidad de direccionalidad y todo, si no tenemos esa destrucción precisamente de nuestra ciudad, de nuestro Cali, de lo que teníamos para avanzar. Recordemos que dentro de ese mismo Cali teníamos también la ofrenda, o sea que no vamos vacíos, no vamos sin nada, es más, ahí lleva su pequeña mochila. Más adelante a ese caminante lo vamos a ver relacionado con otras escenas de viaje donde va a llevar ya una maleta más grande y más cosas que va a ir recogiendo el camino, pero por lo pronto aquí está saliendo. Entonces, creo que en la parte de arriba tenemos un mensaje fundamental conectando todos los elementos. Tenemos el fuego, tenemos el Cali, ¿no? Y el fuego purificador, el fuego transformador, como decía yo, el Jay, que representa el Amalhuasti, que siempre en las etapas implica encender fuego y cambiar el tiempo, pues aquí está indicado. Y además lo tenemos reforzado con la imagen de Trecena, donde tenemos un Cali también con vírgulas de fuego y con la serpiente roja, ¿no? Entonces creo que el Tonali de hoy, al menos desde estos elementos que estamos observando, sí nos implica esa dualidad de costumbres que tenían los pueblos antiguos. Uno, el cambio, provocar que el fuego purifique, termine esa etapa que ya pasó, porque de otra manera permanecer con ese arraigo a todo eso no nos va a permitir, no nos va a poner en la necesidad de crear lo nuevo. Y hacia allá vamos, hacia la creación de lo nuevo. Y eso es lo que nos indica el caminante, que lleva la mente bien clara, no necesita llevarse nada más que su bastón. Él ya tiene en esa mano, el guerrero ya tiene esa inteligencia suficiente de la autoridad y el valor y la determinación y la voluntad del guerrero. Entonces, está listo para emprender el viaje y este Tonali de hoy es precisamente para ello. Así es, muchas gracias. Esta, podríamos decir, destrucción programada, ¿sí? que está visible en este momento, es una destrucción, como decía, no solo programada, sino también consciente. Es una destrucción que nos obliga precisamente a movernos, a cambiar de ámbito, a salir de nuestra zona de confort y pues pasar a lo que sigue, porque esa es la única forma en la que podemos ir nosotros mismos provocando esos cambios de manera consciente y de manera voluntaria. Eli. Sí, en estas escenas, para mí el hombre se está pariendo, está abriendo ese Cali, ese receptáculo en donde estuvo resguardado, estuvo calientito, como decías, protegido, pensando, y ahora lo abre como cuando el ser humano empuja y abre ese útero materno para salir al mundo. Así este hombrecito se está pariendo, está saliendo con un propósito. Esa es la idea, que salgamos con un propósito bien definido, con un juicio muy claro de valor de lo que queremos hacer y proyectar, de quiénes somos. Como bien decía Rolando, el hombrecito de abajo, pues ahí se ve que su pensamiento ya es claro, no necesita más que sus ideas firmes y la convicción de quién es para surgir, para caminar, para avanzar en este plano que le toca y transitar ese camino que lo va a llevar a esa espiritualidad y va a volver algunas veces a su cueva porque es necesario a plasmar ahí, ¿no? Como hemos visto los vestigios de las pinturas rupestres, el hombre va a plasmar ahí las experiencias que vaya teniendo y buscando algo que hablara de la cueva en este propósito que yo me puse de jalar un poco la poesía en esta trecena, encontré dos interesantes que aluden al pensamiento que debemos de tener. Uno dice, y hablando de la cueva, los murciélagos, ¿no? Y me gustó porque dice, como un murciélago en su cueva, así es la mente, aleteando con su maniobrar más puro, y logra así, de algún modo inconsciente, no estrellarse contra el terco muro.
Entonces, eso, y ahorita con esa imagen del Cali, que a veces el muro hay que romperlo y trascender. Y hay otro que encontré, dice, en la cueva del milagro, de la vida incandescente fuente, por donde emana el líquido rayo, persigo la verdad, sentido, felicidad, y la montaña responde a mi búsqueda. Entonces, con estas ideas y lo que hemos comentado, el conjuro que construí es el siguiente, y asumiéndonos que nosotros también somos ese espacio sagrado, ¿no? Yo soy el espacio sagrado donde la presencia de la mente universal se hace presente. Yo soy el perfecto conducto de los dones de la gran fuerza creadora de lo que yo soy. Excelente, muchas gracias. Como siempre, muy reveladores, muy concretas las ideas alrededor de lo que se ve aquí y bueno, pues ahí en tanto en las poesías. Vemos cómo, fíjate, ahorita que dijiste ese par de piezas de poéticas, cómo las ideas universales alrededor de los elementos de la naturaleza son prácticamente los mismos. Eso es una constante a lo largo de todas las civilizaciones, que en ocasiones a veces hay quienes les choca esa idea, ¿no? Y les choca en el amplio sentido de la palabra, o sea, les causa confusión el hecho de saber que la cultura de aquí y la de Grecia o la de la India o la de África tenían ideas similares, pues el ser humano es el mismo en todos lados. Y si bien hay ideas particulares, locales y símbolos muy particulares, pero hay otros que sí son universales y las ideas que se dan en torno a ellas, pues son los mismos en todos lados, ¿no? O muy parecidos, por lo menos muy similares, ¿no? Eso está muy presente en la simbología a nivel global, digámoslo así, y no podemos precisamente dejarlo de lado, ¿no? Claro que siempre hay que aludir a lo local, a lo que Claro. sabemos que está arraigado en esta filosofía, pero siempre vamos a poderlo comparar, ¿sí? Y matizar y de alguna manera complementar también, porque hay partes que de repente hacen falta para poder hacer una idea concreta de ciertos conceptos que se nos transmiten a través de las imágenes. Sí, recuerdo algo que tú dices, ¿no? El conocimiento es uno y el ser humano, al ser el mismo ser humano constituido de lo mismo, accede a ese mismo conocimiento desde su contexto. Entonces, es muy importante ver que toda la humanidad está conectada, ¿no? No solamente la humanidad que esté en tu comunidad, en tu país, en tu continente, sino en todo el mundo, la humanidad es una sola. Así es. Así que sí, el conocimiento es uno solo y lo vamos a ver manifestado de múltiples maneras, ¿no? Y aquí estamos estudiando precisamente, particularmente la que corresponde a estas tierras, que ahora llamamos México, o bueno, yo me atrevería a decir el continente americano, porque son ideas que también están muy extendidas y vemos reflejos casi idénticos en el ámbito de las culturas de Norteamérica y de Sudamérica. También vemos las mismas ideas, los mismos conceptos, incluso hasta los mismos símbolos. En ocasiones son exactamente los mismos, casi como una calca uno del otro. Y bueno, esa continuidad cultural e iconográfica, pues nos ayuda también a veces como decía hace rato, pues a armar el rompecabezas y jalar los elementos de donde los podemos encontrar para completar el cuadro. Sí, porque fíjate que hoy en día es muy importante dejar de ver las diferencias y buscar las semejanzas. Eso hace mucha falta para poder ser un pueblo hermano. Entonces tenemos que ver esas semejanzas más que las diferencias. Así es, aquí comenzamos, así que de lo particular a lo general, porque aquí estamos estudiando, por ejemplo, la iconografía del centro de México, ¿sí? Digamos de la parte mexica, mixteca, lo que es el centro del país.
Pero sabemos que si nos extendemos hacia el oriente o hacia el poniente o hacia el sur o hacia el norte, vamos a encontrar, como les decía, los mismos símbolos, a veces adaptados de manera local, pero las mismas ideas, los mismos mecanismos, y en el caso de que nos ocupa el Tonalpohualli, vemos el mismo sistema ocupado en el área maya, en el área zapoteca, en el área mixteca, en el área mexica, etcétera, etcétera. Incluso, como también mencionaba hace rato, hay evidencias de este tipo de este sistema, hablando ya de tiempos mucho más remotos en Sudamérica. Entonces, bueno, pues ahí está. Digo, creo que ya nos fuimos hacia otro tema, pero evidentemente tiene mucho que ver, ¿no? Con todas estas ideas, porque la simbología es universal y particularmente la que estamos analizando, pues es muy local, pero también se relaciona mucho con diferentes culturas que podemos estudiar dentro del ámbito de lo que actualmente es México. Y es ahí donde vamos a encontrar, como tú decías, en las similitudes vamos a encontrar la clave de la lectura y de la comprensión de estas ideas. Gastón. Así es. Hay que recordar que el término cultura madre se ha utilizado porque es una realidad el hecho de que el continente americano no recibió influencias eh, eh, simultáneas de griegos o romanos o egipcios como se ha reconocido, ¿no? Aquellas culturas madre. La de aquí no ha sido reconocida, pero sabemos que es prácticamente una cultura muy independiente. Y a mí me llama la atención que parte de la riqueza de la cultura nativa incluye a nuestros hermanos de ahí del centro de lo que conocemos como América, ¿no? Entonces, incluso nos hemos atrevido a decir que hay muchas cosas que vienen de allá, pero eso ya sería entrar en Honduras. Exactamente. Sí, y esa hermanación de conceptos las que nos hace em, querer tratar de desnatar, tratar de encontrar, no con los ojos universales, sino conocer de raíz esa simbología propia sin la influencia de las demás. Por supuesto, vamos a encontrar dentro de la psique humana pues, el mismo funcionamiento, ¿no? El hecho de escuchar un trueno, el hecho de escuchar un rugido de jaguar es un anuncio, ¿no? A distancia, es esa similitud con Tepeyolo. Por eso es inclusive hasta bella la comparación, ¿no? El eco, ese rugido del jaguar, que es una forma también de decirnos que algo que existe y que está sucediendo, tal vez en otro lugar, también me incumbe en este presente y que el presente también incluye la distancia, aunque no necesariamente lo veamos. Esa capacidad perceptual es la que nos remite precisamente a la relación con el ocelote, ¿no? Como miembro de esta triada de guerreros en la parte nocturna. Y también nos invita a hacer a un lado las descripciones. Espero no confundir. Las descripciones acotan. Las descripciones te dicen, las cosas son así, de este tamaño, miden esto, estas características, este color. Pero si nosotros realmente queremos ir un poquito más allá de lo que es el campo visual y expandir esa percepción, tenemos que hacer de lado las descripciones. El mundo del Nahual no es un mundo de descripciones. La acotación, ese es parte de lo manifiesto, parte del tonal. La invitación con esta imagen mántica a la superior es de destruir esa posible idea del yo,
esa misma capacidad limitada de percibir solamente lo físico. Y eso totalmente ligado a, a una actitud guerrera, ¿no? Incluso aquí, tanto en este brazo de guerrero que vemos aquí, tiene tanto la flecha que acentúa la atención y el hacha que es más de justicia. No tenemos aquí ni la lena de hueso, ni la punta de maguey. Tenemos algo para focalizar. Y como bien señalaba el maestro Rolando, esto es totalmente intencional. Así como cada 52 años o cada 73 vueltas del Tonalpo Valley, se echaba todo al fuego, ¿no? Todo lo que cumplió su ciclo y se destruía. También es una invitación hoy a destruir desde los cimientos, desde los cimientos, cualquier construcción, tanto las construcciones mentales como la misma capacidad de sentir, proveniente y ligada totalmente al cuerpo físico como recipiente. Para no extenderme, y hablo de los conceptos, porque tan solo el simple hecho de citar estos ejemplos con el ocelote, nos hace entender que no necesariamente eso que está ocurriéndome inmediatamente es lo único que existe. También hay cosas que existen a la distancia, pero que las puedo percibir. Y esta cuestión de percibir solamente con los 5 sentidos que nos han enseñado, no necesariamente es una verdad absoluta. Nuestros ancestros nos han enseñado a que las formas de percibir pueden ir de 1000 formas, ¿no? Es infinita la capacidad de conectarnos con el infinito, de muchas formas, ¿no? Y no limitarnos a esto. Lo que quiero decir es que la destrucción de este Cali nos va a permitir conectarnos de una forma distinta con el entorno, con el infinito, y empezar a acercarnos a estas similitudes de las que hablan, ¿no? Los conceptos primitivos, universales, del que somos parte como especie, ¿no? La parte del lenguaje para transmitirlo, pues, puede variar. Sin embargo, las cuestiones gráficas, pero principalmente las cuestiones sensoriales, esas sí nosotros no las podemos cambiar. Esas las vamos a relacionar de una forma muy parecida. Y eso es lo que nos conduce la iconografía y encontrar tanta similitud con hermanos en el centro de América. Bueno, para resumir, el punto de hoy es permitirnos que si hay algo que se tenga que deshacer, que revisar o que destruir dentro de nosotros mismos, pues hoy es un buen día en este inicio, y lo que no vaya a aportar, o si es necesario para seguir creciendo, tener una nueva Cali, pues así sea. Así es. Tenemos que, Necesitamos tener esa capacidad. tenemos que destruir ese yo imaginario que construimos con el ego y que busca satisfacer a los demás para asumir un yo más real, aceptando lo que somos en esencia, si atendemos a lo que creemos o concebimos como herencia de sabiduría. Así es. Bien, pues muchas gracias por sus reflexiones. Les agradecemos mucho. Esperamos que las ideas y los conceptos que fueron comentados el día de hoy sean de utilidad. Y bueno, pues los invitamos a leer nuestros textos, a volver a ver los videos en Facebook y en YouTube, y a seguirnos también en Instagram, a comentar, a preguntar y a compartir. Muchas gracias por su presencia y nos vemos mañana para comentar Nahui Quetzpali, 4 lagartijas. Les mando un abrazo. Que tengan excelente día. Un Buen día saludo a todos. un saludo a los que se suman al taller que inicia hoy de mantenimiento energético, Ah, de economía verdad, sí, emocional. cierto.
Hoy vamos a ver esta imagen precisamente y pues viene muy relacionado, ¿no? Las emociones son vehículos de energía, entonces pues los esperamos. Hoy es un buen inicio. Excelente día. Buen día. Gracias.